Muy buenas tardes, es mi honor estar otra vez con ustedes. Vamos a ver lección número 17 sobre la doctrina que es la imposición de manos. En el libro de Hebreos, capítulo 6 y versos 1 y 2, el escritor habla acerca de las doctrinas básicas. Dice ya, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y ahí va a enumerar 6 diferentes doctrinas fundamentales. El fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vamos a hablar sobre esta cuarta doctrina, la imposición de manos. Muchas personas no dan cuenta. Jesús enseñó en Marcos 16 acerca de eso, cuando Él envió a los discípulos. Primero Timoteo 5:22 habla un aviso de cuidado en imponer manos. Y segundo Timoteo 1:6 también habla de esto. Entonces, es importante para nosotros entender que cuando nosotros crecemos en Cristo Jesús, cuando nosotros aprendemos acerca de los planes de Dios, imponer manos sobre personas y a veces sobre cosas es bíblico y tiene su propósito. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, de esto. En el Antiguo Testamento, la gente fueron instruidos a poner sus manos sobre los sacrificios antes de matar los animales, para significar la transferencia del pecado de ellos a esta ofrenda que estaban ofreciendo a Dios para cubrir. Y recordamos que en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales solamente cubrían pecado, no podían quitar el pecado como el sacrificio de Jesús hace. Otro, Jacob, cuando él bendijo a Efraín y Manasés, los hijos de José, él imponía manos sobre ellos para bendecir, y a la vez escuchó de Dios palabra, y él habló como palabra de Dios sobre cada uno. Cuando Moisés estaba por morir, y él, hablando que Josué iba a tomar lugar de él impuso mano sobre él para impartir unción, autoridad, habilidad en ese. Y pues a veces es con oración, a veces es con declaración, pero casi siempre hay palabras involucradas en ese tiempo de la imposición de manos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús muchas veces imponiendo manos sobre gente para sanar a la gente. En Santiago capítulo 5 nos enseña que los ancianos en la iglesia local pueden imponer manos sobre enfermos para orar por ellos y que reciben sanidad. También en el tiempo de Jesús, en sus enseñanzas, vemos en el libro de Hechos diferentes veces que por la imposición de manos
gente fueron sanados. Nosotros simplemente, ¿recuerdas cuando Pedro y Juan estaban por entrar en el templo y el hombre cojo de nacimiento, él no pudo caminar? Pedro, extendió la mano y lo levantó. Nosotros vemos eso como algo natural, pero en eso también había transferencia. Es el poder de Dios pasando por la mano de Dios, o unción pasando, o bendición pasando. Y esa es otra razón en el Nuevo Testamento para bendecir. ¿Recuerdas que los discípulos en ocasiones trataron de evitar que los niños se acercaran a Jesús, pero Jesús sí los tomó y Él los bendecía, tomando al niño? Yo puedo imaginar al niño sentado sobre las piernas de Jesús y Él bendiciendo el niño o la niña. En el bautismo del Espíritu Santo, también nosotros vemos en el libro de los Hechos, unas ocasiones la persona estaba predicando palabra y ellos recibieron y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero también había veces que impusieron manos sobre la persona como ayuda para la gente a recibir este bautismo. También vemos que que impusieron manos para impartir dones espirituales. ¿Recuerdas que Pablo habló a Timoteo que el don que él había sido pasado a Timoteo por la imposición de las manos de Pablo? Entonces vemos eso también. Imposición de manos fue usado para separar personas a una obra específica. En el libro de los Hechos, capítulo 13, ayunaron y oraron y Dios envió a Pablo y creo que Bernabé a un trabajo especial. Entonces otra vez ayunaron y impusieron manos sobre ellos para enviarles a la tarea que Dios les había dado. Hay que tener cuidado en el uso de la imposición de manos. Nos enseña en el texto que vimos, creo que en 1 Timoteo, vamos a verlo, 1 Timoteo 5, verso 22. Y dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hay algo en la imposición de manos físico que tiene relación con transmisión de cosas espirituales. Nosotros hemos visto que también en el aspecto de, hablando de ataduras, hay ataduras de alma que pueden pasar por relaciones sexuales, por impureza de diferentes formas. También puede formar un enlace de alma por una amistad muy, muy cercana. Pero también la imposición de manos, hemos visto que a veces en ministrando libertad a una persona que está atado, tal espíritu trata de engañar a la persona que está liberando a la otra y entrar también en ellos. Entonces, este es algo que en la imposición de manos tenemos que usar cuidado.
no en cualquier persona, no usándolo de esta forma sin saber realmente o tener mejor dirección del Señor para hacerlo. Amén. Importante. Entonces, es posible que por la imposición de manos, unción puede ser transmitido, fuerza puede ser transmitido, y también al lado negativo cosas pueden ser transmitidas con la imposición de manos o el toque físico. En la iglesia, la imposición de manos es importante. A veces, hermanos, pensamos en la imposición de manos y solamente en un culto y el pastor o el ministro llama a gente y gente pasa en el frente y impone manos. Pero es posible también con el trapeador, con la escoba, que tú en tu iglesia estás ayudando, martillo, taladro, cualquier forma de ayudar en la iglesia, y mientras estás tocando esta herramienta que es usado en el mantenimiento de la iglesia, que tú estás bendiciendo todas estas cosas, que tú estás bendiciendo la obra. Tomas la puerta de la casa de la persona que estás visitando o donde estás evangelizando y hablas bendición y libertad a tal lugar, libertad de todo, oscuridad. La imposición de manos puede servir para eso. También es para dar, y eso es muy relacionado, pero hasta con dinero. ¿Has pensado eso? La persona que no da al Señor, porque 10% de todo lo que recibe pertenece al Señor, nunca fue tu propiedad. Entonces, tú tomas este dinero que es del Señor y ahí estás siendo ladrón, tocando lo que es del Señor, usando lo que es de Él. Pero también puedes, ¿sí?, usar tus manos para ministrar, para dar al Señor y estar de acuerdo que las ventanas de los cielos, como dice en Malaquías, están abiertas a ti. Entonces, y eso, en la iglesia, tú puedes practicar eso. Yo frecuentemente paso en tiempo en oración y paso por todas las sillas y poniendo manos sobre cada uno, hablando de libertad de la persona que toma al asiento. Y pues es bíblico. También la imposición de manos puede ser usado para habilitar el llamamiento. En la iglesia de Jesucristo necesita más hombres y más mujeres con un llamamiento de Dios en su vida. Y en esto, la imposición de manos en oración en tiempos especiales puede ser que la persona imponiendo manos no sabe exactamente lo que Dios está haciendo, nada más siente en su corazón imponer manos, y la persona, conociendo al ministro o su pastor, recibe y Dios usa esta imposición para pasar a la persona pues llamamiento, unción. Entonces, la imposición de manos tiene muchas funciones. Una forma simple de la imposición de manos es cuando tú saludas a alguien. Ese es el muy buen tiempo para ministrar bendición, libertad a la persona. Y que tú seas usado por Dios para bendecir. Entonces, muy importante
doctrina básica en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver unas preguntas. Hay nada más 5. ¿De qué manera es la víctima en Levítico 16 un ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros? Tienes que leer en Levítico 16, más versos 10 y después versos 21 y 22, pero sería bueno leer todo el capítulo. Pero ¿cómo es este sacrificio, ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros? 2. Deberíamos temer recibir algo mal de otra persona, por tanto evitar que nos impongan manos, que no permitimos que nadie impone manos sobre nosotros. ¿Cómo determinamos esto? Este es algo que necesitas pues quizás platicar y estudiar en la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos ir con cuidado de no alzar los líderes equivocados o los líderes correctos demasiado deprisa? Cuando tú decides, por ejemplo, hay personas que entran en iglesias y salen de iglesias tan ligeramente, no saben si tienen dirección de Dios de entrar, ni saben si tienen dirección de Dios de salir. Están haciéndolo en la carne. Entran porque les gustan X cosa en la iglesia o cierta persona está ahí que quieren, pero no es la forma correcta. Es importante saber que esta persona que está ministrando, qué estilo de vida vive, cómo es su testimonio, cómo es su ejemplo. Número 4, ¿por qué debería la iglesia apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? ¿Por qué? Vemos en la Biblia ejemplos. Estudia eso si puedes contestar. Número 5, la última pregunta. ¿Crees que Dios te usaría para impartir su vida a otros? La vida de Jesús. ¿Piensas que Dios te podría usar para ayudar a otros a recibir vida nueva? Lee la Biblia y vas a fácilmente tener la respuesta. Entonces, hay una corriente de vida, energía, poder, ¿sí? Puede ser sabiduría, que es divina cuando imponemos manos en alguien por fe, obediencia a Dios, y que la persona recibe. Estas manos pueden ser usadas para sanar, para liberar, para proteger, para dirigir. Eso es algo que cuando yo oro por personas, a veces el Espíritu Santo habla de que hay cierta necesidad y la persona pasa, pero ellos tampoco saben exactamente explicar y imponemos manos y escuchamos. Hay transmisión de información que pasa. Yo cuando ministro a gente, primera cosa que hago cuando impongo manos es escuchar qué está pasando, qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad aquí. Y escuchar la voz del Señor. Hay una transmisión espiritual en este tiempo y después, cuando yo sé, entonces ya el fluir es desde adentro hacia afuera, hacia la persona. Entonces, si vivimos en obediencia al Señor, no tenemos que tener miedo, no debemos de tener miedo de que alguien nos va a tocar e imponer algo. Vas a saber. Y hay veces, hermano, hermana, que cuando estás en el trabajo y cierto lugar que en contacto de una persona percibes que hay maldad ahí, entonces voz bajo, o si tienes que ir al baño o X cosas, voz bajo, yo no recibo nada que de impureza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en eso también, este don
esta doctrina, la imposición de manos, siempre requiere fe. Siempre escuchamos por fe y ministramos por fe. Muy bien, bendiciones. Este es una básica enseñanza no muy profundo, pero sobre esta doctrina, la imposición de manos.